contesto a la sesión que tendremos, eh, pues tendremos un análisis de lo ocurrido en la última COP, la COP 30, Belén, Brasil, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esta ocasión nos acompaña Isabel Studer. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. Y estará con nosotros Andrea Hurtado, acompañada de José Luis Samaniego. Ambos temas serán complementarios. Isabel nos apoyará revisando el tema geopolítico de la transición energética. Eh, yo creo que en todos los acontecimientos de enero de 2030, pues el tema se vuelve todavía mucho más importante e interesante, ¿no? No solo en términos de el impacto que se tiene en el debilitamiento dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, sino del debilitamiento global de los organismos multilaterales, particularmente de las Naciones Unidas. Andrea nos apoyará con la presentación de la NDC que hizo México en la última COP, y pues resaltando los grandes cambios que significó para México el nuevo propuesta de nuestras obligaciones dentro del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, sin más, pues en la próxima hora y media, poco más o poco menos, eh, estaremos revisando estos temas con las presentaciones y, como siempre, las reacciones de los miembros de Ceiba hacia los ponentes que nos acompañan en esta ocasión. Entonces, sin más preámbulo, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Ahí me escuchan. Ya, listo, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. La presentación estaba más bien planeada para que fuera después de la presentación de la NDC 3.0. Entonces, bueno, no espero, sé que todos ustedes son bastante conocedores de la política climática en México. Entonces, yo parto del principio en esta presentación, que bueno, ya tenemos un nivel de ambición bastante grande en la NDC 3.0 de México, y yo creo que esa NDC, sin lugar a dudas, pues coloca al país en una trayectoria alineada con los 1.5 grados. Pero mi presentación parte exactamente de este punto. Ya definimos la ambición. La pregunta que quiero poner sobre la mesa, pues no es climática, realmente es estratégica. Y algunas de las preguntas que quiero abordar es si están alineadas las condiciones geopolíticas, económicas y sobre todo regulatorias en México para que esa ambición se convierta en resultados medibles. Y bueno, pues yo no voy a cuestionar las metas, sino que quiero analizar algunos de los factores que pueden acelerar o frenar el cumplimiento de las metas. Entonces, bueno, quizá, y ahora no me deja avanzar, tantas pruebas que hicimos. A ver, ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es mi tesis central? Bueno, es que la transición energética es hoy una disputa de poder. Em, Desde mi punto de vista, pues, es un campo de batalla geopolítico. Hay una competencia global por cadenas de suministro, por minerales críticos y por una capacidad industrial. Es lo que está buscando Trump, es lo que tiene China, es lo que está buscando Europa y es lo que están buscando los países, las potencias medianas. Hoy queda claro, bueno, hoy vi una noticia en el periódico, pero creo que ustedes lo han seguido. El multilateralismo en general, pues está muy cuestionado. Las Naciones Unidas
declaró hace unos días que quizá vayan a cerrar la sede en Nueva York. Y por supuesto, el multilateralismo climático pues dejó de ordenar el proceso, no nos demos, o sea, ya no cuestionemos, yo soy internacionalista y la verdad creo que no hemos visto decisiones como las que se han tomado en los últimos meses, que, bueno, pues alteran en lo fundamental el orden global como lo conocemos desde la posguerra, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto, pues predomina la fragmentación en bloques y desde mi punto de vista, la transición energética pues deja de ser simplemente un reto climático o tecnológico. Hoy es una disputa geopolítica por el control industrial, por la capacidad de escalar soluciones limpias a una velocidad sin precedentes. Y el tema de velocidad creo que es muy importante, porque generalmente hablamos de la temporalidad dentro de 10 años, 5 años. No, o sea, este es un tema de velocidad y un tema de el costo de la competitividad, o sea, de estas soluciones, ¿no? Eh, Claramente, digo, muchas cosas que ustedes ya saben, pero pues aquí lo que es clarísimo es que China es el núcleo de este sistema. Eh, la transición, pues, como les decía, hoy por hoy se determina por esta competencia entre bloques. China domina el 60% de la producción global de minerales críticos. Esto es datos, 90% de la capacidad de refinación, y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que nada sea el acceso a los recursos. No, la capacidad en el upstream, midstream, ellos tienen el 90% de esa capacidad mundial. Este es un cuello de botella real para la transición energética. Y ahora sí que hablan mucho de que si la transmisión es la transición, bueno, aquí la refinación es la transición. O sea, quien tiene el control de la refinación de esos minerales críticos, de organizar esas cadenas de suministro, pues obviamente es China y es quien está controlando esa transición energética. Obviamente, esto se traduce en una ventaja tecnológica, pero sobre todo una ventaja en términos de costos. El 80% de la manufactura solar está en manos de los chinos. Hoy, si México quiere producir manufactura solar, o sea, las barreras de entrada son enormes. Los aranceles que tendría que poner una política industrial con muchos recursos son enormes. O sea, cualquier persona que diga hoy México puede empezar a producir paneles solares, pues, pero no sé de qué están hablando, ¿no? Lo mismo, pues, tiene un liderazgo en baterías de litio, los componentes de vehículos eléctricos y una sobrecapacidad brutal en términos de producción de vehículos eléctricos. Tienen, por supuesto, una integración vertical completa y, por supuesto, que pues con eso compiten con costos entre 40 y 60% menores que las alternativas occidentales. Hay mucha discusión de que si esto es subsidio de los chinos y el gobierno, sí, bueno, por supuesto, pero también es porque ya tienen una capacidad tremenda que nadie más tiene, ¿no? Entonces, esto no lo podemos perder de vista. Y lo que es interesante en esta guerra comercial de Estados Unidos con China es que China no está siendo aislada. O sea, ahorita vamos a regresar al tema de los aranceles, pero los aranceles de Trump y las restricciones que le han puesto a los europeos, vean nada más cómo se ha diversificado el comercio y toda esa sobrecapacidad se está yendo a todos lados. En primer lugar, a países en el sudeste asiático, los vecinos de China, pero también en países de América Latina, lo hemos visto, Brasil, Sudamérica, en fin, en todo el mundo, ¿no? Eh, y como podemos ver, las exportaciones de tecnología limpia pues se han acelerado el 2022 del 24% al 43%. Es una capacidad de los chinos de recolocar sus mercados y tener acceso a través de muchas políticas muy agresivas como la ruta de la seda, ¿no? Entonces, ellos además tienen una capacidad muy importante en términos de infraestructura energética y bueno, pues obviamente esto les da un poder blanco y un poder, perdón, blando y duro, ¿no? Entonces,
estas dinámicas, creo que, bueno, perdón, me gustaría hablar un poquito del caso de Estados Unidos, que lo conocemos muy bien. Estados Unidos cree que a través del proteccionismo, pues puede realmente competir con China. La verdad ya vimos que los aranceles por muchos lados pues no funcionan y que además pues lo único que están haciendo es diversificar el comercio de China, a pesar de que Estados Unidos y Trump en particular extensió muchas medidas de restricción a terceros países como Vietnam, como Malasia, qué sé yo, pues les dieron la vuelta. Realmente no funcionan. Y cuando hablamos de nearshoring, que básicamente es el papel de México y Canadá, América del Norte, pues lo que Estados Unidos está buscando es restringir la participación de China en este mercado norteamericano, ¿no? Obviamente esto va de la mano además con una incertidumbre regulatoria, porque recordarán que, bueno, pues hace un año y algo, o sea, antes de que llegara Trump, pues estuvo este programa de industrialización verde que impuso Biden con el IRA, con mucho éxito, porque efectivamente era esa idea de regresar a la política industrial verde, hacer inversiones significativas en estos sectores críticos, pero bueno, pues ahora con Trump no necesariamente se revirtió todo el IRA, porque sí hay ciertas partes que se congelaron, otras que fue pues nada más un desmantelamiento parcial, pero claramente Estados Unidos, o sea, manda un mensaje político, que es el mensaje que todos hemos escuchado, de darle una prioridad explícita al petróleo, al gas y, ¿por qué no?, al carbón. Entonces, obviamente, aunque el mercado ya ha respondido a esos incentivos del IRA que se dieron desde la época de Biden, pues muchos de esos proyectos limpios sí están en riesgo. Muchas de las inversiones que ya estaban programadas para escalar, pues están mucho más limitadas, ¿no? Entonces, en este contexto, obviamente, ¿qué papel juega la Unión Europea? Porque pues, es el otro actor global relevante. Y bueno, pues obviamente la Unión Europea entiende el problema perfectamente. El problema es que no tienen dinero, y además tienen muchos problemas. El caso en particular de Ucrania, ahora pudimos ver con la amenaza de Estados Unidos de comprar Groenlandia, bueno, una movilización muy importante de los europeos, pero que puso en evidencia la incapacidad de la Unión Europea para liderar la transición energética. Han tomado muchas decisiones muy acertadas, orientadas también a esta lucha por los recursos materiales, como el Critical Raw Materials Act. Ahí está un diagnóstico correcto, pero no tienen dinero. O sea, eso es clarísimo. La Unión Europea no puede asumir muchos de los compromisos globales ni en su propio territorio cuando viene a temas de seguridad. Entonces no podemos pensar que sea un actor que vaya a asumir los compromisos financieros de Estados Unidos en Naciones Unidas o incluso en el tema de cambio climático, ¿no? Obviamente, a pesar de muchas de las restricciones que se le han puesto a China, pues hay una dependencia persistente. Lo vemos en el tema de vehículos eléctricos, lo vemos en el tema de, paneles solares. Todavía en la Unión Europea pues, habrá algunas empresas, digamos, que muestran cierta capacidad en ciertos sectores, pero no tiene el nivel de impacto que tiene China en esos sectores. Entonces, pues, ¿qué representa esto para México? Creo que aquí está el tema crucial. México, pues, enfrenta este triángulo imposible desde una perspectiva geopolítica. Por un lado, depende de manera significativa del mercado de los Estados Unidos. No hay de otra. O sea, nuestras exportaciones, el 86% de las exportaciones van a Estados Unidos. Si lo vemos desde una perspectiva del sector manufacturero, es todavía más alto. Si lo vemos desde la perspectiva de industrias críticas como la industria automotriz, que pues tienen un papel crucial en esta transición energética, pues dependemos de ese mercado. O sea,
aunque hay inversiones europeas en estos sectores manufactureros, no pueden representar un contrapeso. El mercado es ese. Y luego tenemos una presión geopolítica brutal por parte de Trump que dice, aquí no entran los chinos. Y hay de ustedes, Canadá o México, que le abran la puerta a los chinos, porque entonces, ahora que venga la revisión del tratado, pues obviamente, bueno, son amenazas, ¿no? Obviamente hay un factor de poder real que le da a México capacidad de negociación, pero es muy limitada. El problema es que Estados Unidos no nos puede ofrecer las tecnologías y sobre todo las tecnologías baratas. Si uno quiere producir un camión con baterías en América del Norte, hoy por hoy no existe quien produzca las baterías en América del Norte y mucho menos a precios que compitan con las baterías chinas. O sea, así de sencillo, México puede producir la carrocería, puede producir muchas de las partes, pero no hay quien produzca una batería para competir en ese sector. Con el IRA se fueron estableciendo y pronto vamos a escuchar de que hay baterías que se están produciendo en América del Norte, pero es una capacidad bastante limitada. Obviamente, ¿que representa China? Bueno, el acercamiento que México quisiera hacer a China, pues es un riesgo político, sobre todo en la negociación del TEMEC, que está en puerta, que ya está en curso, digamos, y de manera formal, pues se tiene que concluir en julio. Y la Unión Europea, para México, pues obviamente representa la visión correcta. La Unión Europea tiene estándares altos. Ahora sabemos que se va a introducir este impuesto al carbón, que bueno, pues para México es eh, es una bendición mixta, digamos, porque no necesariamente es lo mejor que le puede pasar a muchos productos de exportación de México a la Unión Europea, pero también pues representa poca escala. Otros países intermedios sin aliados, o sea, otros países intermedios, sobre todo a raíz, digamos, del gran discurso de Mark Carney en Davos, Canadá, bueno, pudiera ser un gran aliado de México, realmente pues no hay mucha capacidad y cuando uno revisa de cerca dónde están las áreas de oportunidad entre México y Canadá, pues están muy alejados. Canadá ya es una economía de servicios y sigue siendo una economía de exportación de petróleo, sobre todo, y gas, desde Alberta a los Estados Unidos, y aun que el nuevo primer ministro pues sí ha invertido en temas de energía limpia, pues en realidad se ha distanciado bastante de una agenda que para Trudeau había sido como su bandera, ¿no? Incluso en términos de impuestos al carbono ha habido distintos retrocesos. Entonces, difícilmente veo, además, que Canadá sea un aliado estratégico en una industria como la industria automotriz, eh, mientras México triplicó la producción automotriz en los últimos 15 años. En Canadá se desplomó. Entonces, más bien competimos con ellos y México se ha convertido como un hub de manufactura, sobre todo de este tipo de tecnologías. Y Canadá no está ni ahí, y aunque ha apostado a los vehículos eléctricos, en realidad ha sido bastante tímido su enfoque y es un país mucho más pequeño. Entonces, en esta circunstancia, digamos, en este triángulo imposible, la verdad es que yo veo otro elemento que restringe las capacidades de México, y es sobre todo la dependencia externa que tiene México respecto del gas y hasta cierto punto, bastante, las gasolinas importadas de Estados Unidos. Entonces, es, este tema obviamente representa es una doble vulnerabilidad para México. Creo que nada más le tienes que poner Es el de Luis, bájale tu audio. Ponle mute. Tienes que bajar el volumen. Y luego bajarle a todo tu volumen. Sí, Es el volumen del altavoz, no del micrófono. listo. No. Sí. O si no.
Entonces, bueno, el tema de la... Es un poco raro. Ahí va, ya. Listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues obviamente la dependencia de México frente a Estados Unidos, sobre todo en la importación de gas, pues representa otro reto estratégico para el país. O ayer, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a este tema en particular y bueno, no justificó la inversión en fracking, que bueno, ya sabemos que eso es un riesgo importante para el país, pero digo, que pone en evidencia efectivamente pues, que México está en una coyuntura muy difícil en donde claramente la seguridad energética sí está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque me gustaría, bueno, voy a la siguiente y ahorita regreso a esta, pero tenemos que ver el contexto de Venezuela. Por supuesto, Venezuela es más una advertencia geopolítica, no quiero hacer paralelos entre México y Venezuela, pero creo que sí es importante hablar un poco de el contexto bastante parecido, o sea, de ver que un país que pues, es que tiene reservas petroleras muy importantes, pues los últimos años vimos en los regímenes de Maduro y previo a eso Hugo Chávez, pues una caída del 25-80% de su producción desde el pico que se alcanzó, obviamente con una empresa petrolera estatal muy politizada, con poca inversión. Obviamente las sanciones desde Estados Unidos pues aceleraron el colapso, que ya de todas formas era estructural, vimos una crisis humanitaria, muchos desplazados, pero sobre todo aquí lo más importante es que Estados Unidos está dispuesto a hacer una intervención geopolítica y estratégica porque Venezuela pues tenía vínculos muy importantes con Irán, con China, con Rusia y sabemos muy bien que en la nueva política hemisférica para Estados Unidos es muy importante el control del hemisferio. Entonces, esto todavía pone en evidencia, yo creo que es una advertencia geopolítica. Obviamente México es un país muy distinto, no quiero hacer demasiado esos paralelismos, pero sí ciertamente limita la capacidad de acción de México de buscar vías alternativas y una cierta independencia. Entonces, en este contexto, pues la transición energética en México, pues evidentemente es una opción muy importante, la apuesta a las energías renovables. Y sin embargo, a mí me parece muy paradójico que en este momento se dé una reforma energética que termina desincentivando la inversión privada, que realmente, muchas gracias, Andrea, qué gusto saludarte. Entonces, básicamente, como decía, desafortunadamente llega la reforma energética para buscar el control del Estado en un momento en donde sí, para acelerar la transición energética, para acelerar la inversión en energías renovables, se requiere del capital privado. O sea, realmente CFE no tiene la capacidad para hacer el tipo de proyectos de energía renovable que hoy por hoy, o sea, ya integrando almacenamiento, redes digitales que van a hacer posible que México pueda competir con el exterior. Esta idea de seguir insistiendo en el litio, la verdad a mí me parece pues un desacierto. México tiene recursos de litio, pero no los puedes traer. Esos recursos que tenemos en México realmente no se pueden extraer, lo hemos visto con Litiomex, no despega y se requieren recursos públicos muy significativos. Ya estamos viendo los problemas de Pemex, un nivel de endeudamiento pues que no se había visto.
las dificultades para un gobierno que ya tiene el 4.5% del déficit, la deuda pública, y que por más de que es controlable, pues francamente yo no veo cómo se van a mantener los programas sociales al tiempo que se tienen que movilizar todos los recursos que se requieren para nada más satisfacer la demanda eléctrica. Entonces, desde esta perspectiva, la verdad es que creo que los retos geopolíticos que tiene México, el poco margen de maniobra que tiene para hacer una propuesta independiente, alternativa frente a Estados Unidos, de depender de tecnologías. China lleva 30 años invirtiendo en esta política industrial. México no lo puede revertir en unos cuantos años y sí dependeríamos de esas tecnologías, la importación de esas tecnologías, lo que no podemos hacer, como les decía, en este triángulo de imposibilidad, pues para acelerar, sobre todo en en algunas industrias que son estratégicas como la industria automotriz. Pero no me quiero detener ahí porque, bueno, pues ya es un tema muy específico, pero quisiera nada más cerrar diciendo que obviamente yo celebro mucho que haya metas muy ambiciosas del NDC de 3.0, que muchas de ellas pues están, digamos, en esa visión, ambición, alineadas con el 1.5%, pero desde mi punto de vista México no tiene las condiciones para cumplir con un despliegue acelerado de renovables, no en el contexto actual, se requiere nada más inversión, como ya dije, expansión de redes, almacenamiento, obviamente la electrificación y sobre todo la reducción de combustibles fósiles. Ahí veo una gran contradicción en la política climática, porque por un lado pues vemos los recursos que tiene Pemex y por otro lado los recursos minúsculos que tiene la Semarnat, y aun cuando la CENER está hablando de inversiones importantes en el sector, las redes de transmisión, pues sabemos también que eso se lleva años y los modelos están cambiando de una manera muy acelerada. Entonces, yo lo dejaré aquí para que, bueno, pues puedan me pueden hacer comentarios, preguntas, y no sé o si Andrea va a hacer su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que continuaríamos contigo, Andrea. Muchas gracias por aceptar la invitación a través de José Luis y quisiéramos que nos apoyaras con la presentación de la NDC 3.0 que presentó México en la Convención Marco de Naciones Unidas número 30 en el marco del Acuerdo de París. Bienvenida, Andrea, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes y disculpen la confusión que tuvimos acá en la oficina con el doctor Samaniego. Pensábamos que nos iba a tocar mañana, pero bueno, qué bueno que se tuvo la flexibilidad para poder participar de manera virtual y gracias nuevamente por el espacio y por la oportunidad de dirigirme a ustedes en representación del subsecretario. Para quien no haya tenido el gusto de conocer, mi nombre es Andrea Hurtado, estoy acá en el área de políticas para la acción climática de la Semarnat y pues tuve la verdad que el gran honor de asistir a la COP30 y llevar la NDC de México, por supuesto liderada por nuestra secretaria Alicia Bárcena. A grandes rasgos, si ustedes me interrumpen, por favor, con toda confianza y me dicen si esto ya fue abordado, pero me había pedido también el doctor Samaniego que hiciera una breve recuento de lo que fue la COP30. Y más que recuento, porque también sé que varios de ustedes incluso estuvieron allá y lo vieron lo vivieron en carne propia, pues creo que sí, las circunstancias actuales, muchas de las cuales hacía referencia la doctora Studer, están pues ya permeando hasta el nivel más directo de nuestro accionar en la política nacional y vale la pena hacer una breve reflexión
respecto de la COP30 y lo que viene después, ¿no? Aquí creo que nada más para ponernos en contexto para quienes no hayan asistido, pues fue una COP extremadamente compleja en primera instancia por la situación logística, ¿no? Nos puso en una serie de circunstancias muy complejas la decisión de haberlo llevado a cabo en Belém do Pará, en Brasil. Al final, pues bueno, la idea era visibilizar a pueblos indígenas de la Amazonía, era visibilizar la centralidad del tema de los bosques, de las selvas, de la conservación. Y bueno, por traer un poco, o al menos esa era la intención de la presidencia brasileña, acercar las negociaciones, acercar el mundo de la Convención Marco a la vida cotidiana de las personas. Desafortunadamente, si bien esta fue una, pues me parece muy loable intención, la realidad es que Belén es una ciudad muy pequeña que no tenía la infraestructura para recibir, pues no nada más un evento de la dimensión, sino de la complejidad de una COP y eso pues se tradujo en toda una serie de problemas que la realidad es que sí afectaron a las negociaciones. Ojalá que no hubiera sido el caso, pero pues hicieron de una negociación que ya iba a ser de por sí muy difícil, aún más compleja, ¿no? Entre otras cosas, por mencionar solo algunas, pues toda la primera semana no funcionó el aire acondicionado, hubo sesiones que incluso se tuvieron que parar y posponer, porque en una incluso fue la facilitadora la que se desmayó del calor porque pues estabas en la Amazonía finalmente. Todo este tema de las inundaciones, porque además fue un venue construido para la COP en gran medida, y pues que las instalaciones no aguantaron las lluvias torrenciales de la selva amazónica en algunos momentos y se inundaron. Hubo varias manifestaciones pacíficas, creo, hay que decirlo, de diversos actores de la sociedad civil, pero muy particularmente pues de los pueblos indígenas de la Amazonía que una de las cuales sí logró pues romper la valla de seguridad y entrar al venue y ahí fueron recibidos de manera algo agresiva, lo cual pues por supuesto acabó en toda la prensa internacional, ¿no? Nuevamente desviando la atención de lo que se intentaba hacer, pero pues también poniendo un poco el foco sobre la hipocresía de tener una COP en la Amazonía y luego no tener espacios de representación significativos para los pueblos indígenas que intentaban ingresar al venue, ¿no? En fin, entre otras muchas cuestiones, por supuesto, creo que fue de todas y todos conocido que hubo un incendio, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que pudo haber sido una tragedia internacional terrible. Y que bueno, todas estas circunstancias pues nada más enrarecían más el ambiente parlamentario de la discusión. Y hacia ese voy ahora, ¿no? La situación política de esta COP pues en gran medida también afectada, al menos este es a mi parecer, habiendo sido mi séptima COP, sé que entre ustedes hay personas que han estado desde la primerísima, así que lo digo con toda humildad, pero sí por lo menos en estos últimos siete ediciones, a mí nunca me había tocado ver un ambiente de negociación tan tenso a tan alto nivel. Es muy común a nivel de negociadoras, negociadores, pero que ya a nivel de incluso delegaciones interrumpiendo al presidente de la COP, tomando la palabra en momentos en donde no les correspondía, etcétera, sí me habla, por lo menos a mí, de que algo se está rompiendo en la forma en la que nos hemos organizado por los últimos 30 años, si no es que más, en materia de cambio climático. Obviamente había una presión muy alta, siendo no nada más pues la COP30, la 30ª edición, sino una COP que regresa al sitio de origen de la convención, a Brasil, una COP latinoamericana, pero también que se daba en el marco del 10º aniversario del Acuerdo de París y a esta presión, pues evidentemente añadir toda la que provenía de la coyuntura, ¿no? Por supuesto, el hecho de que en el año inmediato anterior, en la COP29, se adopta un NCQG, New Collective Quantified Goal, la nueva meta colectiva en materia de financiamiento climático, que habría de reemplazar a la que se adoptó junto con el Acuerdo de París, que era la movilización de estos 100.000 millones de dólares anuales hasta el 2025. Bueno, pues el NCQG que se adoptó en la COP29 en Azerbaiyán, de 300.000 millones, en términos reales, y fue la gran crítica muy sentida de todos los países en desarrollo, también de la sociedad civil,
pues en términos reales, si consideramos la inflación, es prácticamente lo mismo que se adoptó 10 años antes en París, ¿no? Entonces, un ambiente donde ya de por sí los compromisos y los donantes cada vez más reacios pues a seguir desembolsando fondos para este trabajo, obviamente en el contexto ya de una administración de Donald Trump en Estados Unidos, donde Estados Unidos ya había anunciado la intención de salirse del Acuerdo de París, aunque se hizo vigente hace recientemente, y por supuesto también de salir de algunos mecanismos y de retirar el financiamiento de USAID, que pues no nada más afectó al mundo climático, pero sin duda el mundo climático fue uno de los grandes afectados. Esto todavía sin haber llegado al extremo en el que estamos hoy. No sé quiénes vieron hace un par de días el anuncio del secretario general de Naciones Unidas, de que el presupuesto de Naciones Unidas se acaba en julio de este año. No hay más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal donante y Estados Unidos ya no va a pagar su cuota y todo el sistema multilateral está en problemas serios, ¿no? Evidentemente también en este contexto viene la nueva ronda de NDCs y pues sin duda que estuvo informada por la realidad, ¿no? Creo que la doctora Studer lo decía con toda claridad. Una cosa es, ¿no? La ambición a la que queremos comprometernos y otra muy distinta a veces es la realidad de las herramientas con las que contamos y que en los pocos meses que han transcurrido de la COP30 al día de hoy, me atrevería a decir, estamos en una situación aún completamente distinta, ¿no? Aún más difícil y donde nos obliga a repensar realmente qué tenemos que priorizar, cómo lo priorizamos y cómo nos allegamos de los medios para hacer que estos compromisos se vuelvan realidad. En la COP, evidentemente, muchos temas de negociación muy importantes y muy complejos, pero quizá, y esto de nuevo, quienes estuvieron allá quizá tengan una opinión distinta, pero a mi parecer los tres temas centrales que estuvieron mucho más cerca de lo que la gente sabe y lo que la prensa reportó, de tronar la COP, lo cual hubiera sido pues muy problemático, muy grave, considerando pues todo este simbolismo que había alrededor de este 30ª COP. El primero es el financiamiento para la adaptación, ¿no? Aquí, nuevamente, y quienes han seguido el proceso saben que históricamente hay un gran problema por el financiamiento y además también por el reconocimiento de que, además de mitigación, hay otras áreas de la acción climática que requieren sus propios mecanismos de financiamiento, incluyendo el de pérdidas y daños. Pero en materia de adaptación en particular, también en el contexto de los últimos años, donde hemos visto eventos climáticos extremos devastadores en todas las latitudes, pues ha hecho mucho más sentido y ha incrementado el sentido de urgencia en cuanto a las peticiones de mover, canalizar el financiamiento hacia la adaptación, cuando pues los donantes tradicionales se mantienen en mitigación e incluso ahí están recortando, ¿no? Entonces, este se convirtió en un tema central. Aquí sí se logró un acuerdo para tener lenguaje que hablara de triplicar el financiamiento para la adaptación. ¿Qué tan viable, real y operativo se va a convertir? No lo sabemos. Yo tengo cierto escepticismo al haber visto otros compromisos adoptarse con bombo y platillo y no llevarse a la realidad, pero por lo menos políticamente tenía un impacto importante y es el que se reconozca que el financiamiento climático, uno, no es ni de cerca suficiente, dos, está demasiado concentrado en mitigación y sí necesitamos empezar y no nada más hacia dónde va el financiamiento, sino qué tipo de financiamiento. Necesitamos un financiamiento a fondo perdido o no reembolsable o altamente concesional para proyectos de adaptación y sobre todo ya en el mundo de pérdidas y daños, donde no van a ser proyectos de inversión, no va a haber un retorno de inversión aquí. Entonces, aquí hay un tema muy central que creo que va a trastocar nuestro actuar a nivel nacional también y que hay que tener muy en el radar. El segundo no está en orden de importancia solo por mencionarlos, es el tema de la ambición. Evidentemente, la nueva ronda de NDCs y sobre todo lo tarde que llegaron, en su inmensa mayoría, incluyendo la de México, hay que decirlo, pues en gran medida se debe a toda esta convulsión del mundo multilateral, a los recortes en los apoyos de los que muchos países dependemos para poder hacer este trabajo.
pero pues al final de cuentas sí terminamos la COP con más de 170 NDCs publicadas. El reporte de síntesis que se hizo a partir del corte de las que llegaron hasta septiembre, pues nos seguía hablando de un gap, ¿no? Una creciente brecha cada vez más preocupante entre la ambición y donde realmente estamos en el supuesto de que se lograra el 100% de las NDCs vigentes, ¿no? Aquí, pues, evidentemente hubo algunos temas donde algunos países, pues, reclamaban a países en vías de desarrollo, particularmente a las grandes economías emergentes, que no tuvieran NDCs más ambiciosas. Y se abrió, pues, un poco la caja de Pandora. Yo sí atestigué un par de intercambios, como decía, de muy alto nivel, donde me parece que se han quitado un poco de las capas de diplomacia con las que anteriormente se decía lo que ya todas y todos sabíamos que está de por medio. Ya se empiezan a decir las cosas de manera mucho más abierta. Por ejemplo, los famosos like-minded developing countries que han pues tenido muy mala fama como países en desarrollo, pero que se oponen al avance en la progresividad de la acción climática. Y claro que hay mucho de cierto en ello, pero también es cierto que hicieron algunos argumentos, de nuevo regresando a la parte del financiamiento y también diciendo, a ver, si nuestros países son estructuralmente dependientes de las industrias extractivas y particularmente de los combustibles fósiles, es el resultado histórico de estructuras coloniales, ¿no? Y es un colonialismo históricamente muy claramente atribuible a algunos países. Entonces, quieren que cambiemos por completo nuestra estructura económica para responder a los tiempos. ¿Dónde está el dinero? ¿No? Y también, pues, algunos comentarios muy fuertes, realmente no puedo decir de qué países los hicieron, pero, ¿no? Reclamándole, por ejemplo, a la Unión Europea, es que yo todavía tengo que sacar miles de millones de personas de una pobreza que en ningún ciudadano o ciudadana europea siquiera se ha podido imaginar. Y ustedes me están exigiendo más, pero no me están dando con qué. Entonces, se volvió realmente también importante que esto es de nuevo también mi análisis personal, pero siempre ha sido una parte fundamental de la dinámica de las negociaciones, la división norte-sur, países en desarrollo versus países desarrollados y todo el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En esta COP yo vi como nunca antes una división interna del sur global, ¿no? Donde tenemos pues una OSIS, tenemos a los LDCs pidiendo, ¿no? Una mucho mayor ambición, ¿no? Una toma de decisiones mucho más contundente, por ejemplo, en términos de combustibles fósiles, por una cuestión de supervivencia. Mientras que pues hay todo un mundo de países todavía oficialmente catalogados como países en desarrollo que dependen, y creo que hay que decirlo, y lo decía también la doctora, ¿no? Que dependemos de las industrias extractivas y no tenemos claridad de cómo salir de ello sin afectar de manera muy significativa a nuestras economías y pues el bienestar de nuestras poblaciones, ¿no? Para ello, pues se requiere no nada más financiamiento, sino todo un entorno habilitador que hoy a nivel global no existe y que además se ve cada vez más complejo. Entonces, en este contexto es que se dan estas discusiones donde hubo países que se opusieron por completo, no nada más a que se hablara de ambición, ¿no? La palabra ambición, siquiera a mencionar el Global Stocktake, el balance mundial adoptado en la COP de Dubái, en la COP 28, donde se hablaba por primera vez sobre el compromiso de transitar para alejarnos de los combustibles fósiles, pues fue imposible siquiera tener una mención al balance mundial en la decisión final de la COP. Y los dos grandes productos que Brasil esperaba obtener de esta COP, una hoja de ruta sobre la transición lejos de los combustibles fósiles y otra en materia de detener la deforestación, no fue posible adoptarlos y no solo no fue posible adoptarlos, no fue posible ni siquiera mencionar ninguna cuestión específicamente referente a ningún sector en ninguna parte de la decisión final y en varias de las decisiones asociadas. Se convirtió en una discusión donde parte de la estrategia de Brasil fue empaquetar todo y entonces si se caía una decisión, se caía todo. Fue una movida arriesgada que al final, bueno, pues se logró tener una decisión, pero que dejó mal sabor de boca entre varios actores que estuvimos allá, ¿no? Y el tercer y último tema que quiero mencionar, entre muchos otros, porque también pues, fue muy controvertido
la adopción de los indicadores del objetivo de la meta global de adaptación, el famoso GGA, que eran 100 indicadores y al final acabaron saliendo 52. Nadie tuvo claridad de por qué eran 52 y no 100, ¿no? Este tipo de cuestiones también fueron muy controvertidas, pero sí hubo una que también salió con fuerza como al menos yo no había visto antes, el tema de medidas unilaterales de comercio. Nuevamente, pues la coyuntura internacional afecta directamente a estos intercambios y hay una buena parte del mundo en desarrollo que identificó a las medidas unilaterales de comercio como una amenaza en el contexto climático, pensando que o argumentando que hay algunos países que están utilizando a la acción climática como excusa o como para disfrazar lo que realmente son medidas comerciales. Muy particularmente se hizo referencia a las nuevas disposiciones europeas en materia de cadenas de valor libres de deforestación y al CBAM, al mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Hay otros, ¿no? Al final de cuentas, al final, el elefante en el cuarto, pues era evidentemente la guerra comercial que llevamos viendo en el último año, en los últimos meses, pero sí abre una pregunta importante respecto de qué tan válidos o no son ese tipo de mecanismos cuando interfieren con algunos de los principios del libre comercio y si tiene siquiera sentido seguir hablando de libre comercio en las circunstancias actuales, ¿no? Entonces aquí otro gran tema de contención en donde sí se impuso la postura de los países que lo estaban impulsando, de sacar la referencia, de sacar algunas referencias de la decisión principal, pero meter referencias específicas a medidas unilaterales de comercio en decisiones como, por ejemplo, la del programa de trabajo de transición justa, ¿no? O sea, hacer este enroque de, ya no lo menciono en transición justa, pero lo menciono en la decisión final. Y por último, porque tuvimos un rol muy particular en esta agenda, me permito entrar en un poquito más de detalle sobre uno de los tracks de negociación que tuvieron un efecto o tuvieron un resultado importante en esta COP, porque muchos no lo tuvieron, y es el programa de trabajo de transición justa. Este programa de trabajo nace de la decisión final del GST, de la COP 28, y básicamente es la primera vez que la convención de manera institucional busca atender la cuestión, la necesidad de una transición justa, pero eso pasa por intentar definirla. En este programa se llevaron a cabo toda una serie de diálogos organizados por la convención para primero entender qué es transición justa para fines de la Convención Marco del Acuerdo de París. Vale mucho la pena leer esta decisión porque viene en un párrafo pues el resumen de las conclusiones de estos diálogos, en donde, para empezar, se caracteriza la transición justa como una transición amplia, no exclusivamente limitada a mitigación y definitivamente no limitada a energía. Transiciones justas en múltiples sectores, ¿no? No solamente transición energética justa. Y eso abrió las puertas para una serie de conversaciones mucho más amplias en donde, por ejemplo, México peleó que se incorporara el tema del trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado, ¿no? Que se reconociera que hay muchas formas de trabajo que serán afectadas por el cambio climático y que no se limitan aunque ahí es donde principalmente ha estado el foco, pero no es exclusivamente la transición energética y desde un punto de vista estrictamente laboral o de trabajo formal, ¿no? Peleamos porque entraran referencias a pueblos indígenas, para que entraran cuestiones de derechos humanos. También hay que decirlo, en esta COP fue muy duro ver los pasos hacia atrás que se están dando en materia de lenguaje de género, de derechos humanos en múltiples tracks, ver incluso a países de nuestra propia región peleando por ponerle asteriscos y quitar referencias a género y derechos humanos. Pues también otro tema ahí de alerta para nosotras, pero sí creo que podemos decir con mucho orgullo que en materia de transición justa se logró un buen resultado y eso en gran medida tuvo que ver con el hecho de que la secretaria Bárcena fuera elegida junto con el ministro de Medio Ambiente de Polonia para ser los cofacilitadores ministeriales de este tema.
Creo que esto logró este resultado que quizás ha sido el más sonado de la COP30, que es la adopción del mecanismo de transición justa como un órgano constituido en el marco de la convención y que pues toca diseñar, ¿no? El mecanismo ahora existe, está creado, falta diseñarlo, falta dotarlo de contenido, para ello está abierto un call for submissions hasta el 15 de marzo. Ya estamos trabajando desde la Semarnat y lo estamos haciendo junto con Trabajo y Previsión Social y obviamente otras y otros colegas de la Cancillería, etcétera, para presentar un submission como México de cómo vemos que este mecanismo deba ser operacionalizado y sobre todo con una lógica desde el año pasado que está adoptada las reglas del artículo 6 del Acuerdo de París. El Acuerdo de París ya está reglamentado. El famoso Paris Rulebook existe, está completo. Es momento de cambiar la lógica de la negociación a la implementación. Ese es un poco lo que queremos transmitir con esto y decir, bueno, estos mecanismos nuevos que no sirvan para otra vez hospedar miles de reuniones bizantinas donde no llegamos a ningún acuerdo, que sirvan para facilitar el trabajo de implementación en el terreno. Entonces, por ahí va nuestra propuesta. Si tienen recomendaciones o comentarios o aportaciones que quieran hacer a ello, pues serán muy bienvenidas. Disculpen que tardé tanto en esta lámina, pero es la única de la COP30, me voy a ir más rápido. Ahora sí, bueno, creo que uno de los grandísimos, de verdad, momentos de esta COP, porque pues en este ambiente con tan poco, de pronto con tan poca esperanza, es muy bonito. Ahí está mi jefazo, ya lo vi. Hola, doctor. Qué buena entrega. Este, Déjame preguntarle a Seiba por dónde quieren seguir, porque sí, aquí sí, sí. podemos entrar a cómo se construyó la NDC, las etapas, etcétera. ¿Quieren ver exactamente lo que se presentó o con esto estamos bien? Creo que si iríamos a la presentación, y quizás qué avances hay con respecto a las anteriores Entonces hay que ver esta lógica. compromisos, ¿no? Síguele, Andrea. Gracias. Ok, claro que sí, doctor. Gracias. Miren, muy rápidamente, porque creo que quienes están ahorita escuchando, en su inmensa mayoría, no solo saben esta historia, sino que la conocen, la conocen mejor que yo, seguramente en algunos casos. Pero pues nuestra tercera NDC es resultado de una evolución, habiendo sido el primer país en desarrollo en presentar lo que entonces era un INDC en 2015 y en innovar al poner el tema de adaptación en el mismo nivel de importancia que el tema de mitigación. También de todos conocido que en 2020, cuando se publica la primera actualización, se mantuvo la meta de mitigación en 22%, lo cual pues llevó a todo un proceso interno donde pues un conjunto de organizaciones de sociedad civil se ampararon en contra, llevaron el caso a tribunales y estuvo detenida por 2 años hasta que a finales del 2022, al marco de la COP27, se decide hacer una actualización a la meta de mitigación y nos deja con el 35% que tenemos hoy día vigente en la NDC 2.0 para cumplir al 2030. O sea, esta sigue siendo nuestra meta de esta administración. Pero nos tocaba presentar una NDC 3 que incorporara una nueva meta de mitigación con horizonte 2035. Hacia allá voy ahora con la presentación, pero aquí pues importante destacar que fue una NDC reforzada en muchos más sentidos que solamente el incremento de ambición en nuestra meta de mitigación. ¿Cuáles son nuestros temas abordados en la NDC? Pues nuestra NDC 3.0 tiene 5 componentes, de los cuales 2 pues, son los que ya veníamos desarrollando desde la primera NDC, mitigación y adaptación. En materia de mitigación, importante decir que si bien se mantiene, se refrenda nuestra meta de NDC 2.0 al 2030, esta, para empezar, ya es 35% no condicional, cuando la meta, como se anunció en 2022, era 30 con un 5% condicional, lo cual, pues en términos reales, es un incremento de 5%. Una cuestión importantísima aquí es que para 2030 no nada más tenemos este refrendo de que es 35% sin condicionamiento, sino que también hicimos una distribución sectorial del esfuerzo de mitigación con base en la participación proporcional de cada sector en las emisiones del país
y esto conforme al Alimentario Nacional, que en ese momento era el más reciente, que era el del 2024, ¿no? Y también por primera vez nuestra NDC tiene medidas y líneas de acción específicas a cada uno de los 8 sectores que tenemos en el componente de mitigación. Aquí, pues, incluso hay algunos casos donde hay líneas de acción a nivel subsector, ¿no? Por ejemplo, si van a la parte de mitigación y van a la parte de industria, van a encontrar líneas de acción específicas para cemento, para industria química, para hierro y acero, etcétera, ¿no? Quisimos darle mucha mayor especificidad para que a su vez sea más fácil convertirlo en un programa especial de cambio climático, en acciones subnacionales específicas ¿no? que detonen también un sentido de responsabilidad de ciertas dependencias. En cuanto a la meta, y aquí sí, realmente fue difícil pelearlo, pero creo que valió mucho la pena, el cambio de una meta relativa que traíamos en NDC 1 y 2 a una meta absoluta, ¿no? Que por primera vez le pongamos números específicos a cuánto es lo máximo que podemos emitir en 2035. Esto está presentado en términos de un rango. ¿Por qué un rango? Porque nos estamos permitiendo flexibilidad en dos sentidos. En primer lugar, este rango, su límite superior y límite inferior, lo que nos va a decir es en qué año alcanzamos la neutralidad de carbono. Todo esto en respuesta al anuncio que hizo México en la COP29 de que vamos por cero emisiones netas para mediados de siglo. ¿Por qué no 2050? Resulta, y hay mucho trabajo de modelación detrás para poder hacer estas aseveraciones, pero resulta que llegar al cero neto en 2050 es 11 veces más caro que llegar en 2055, pero solo 4 veces más caro que llegar en 2060. Entonces, la secuencia importa, el timing importa y queremos encontrar las avenidas óptimas para alcanzar la neutralidad de carbono de la manera más benéfica para el país. Y por ello, en ese rango superior e inferior está el margen de en qué año llegamos a cero neto. La otra medida de flexibilidad es tener una meta condicionada y una no condicionada, como hemos tenido siempre, y donde también aquí la modelación fue fundamental. En esencia, la idea era ponerle el número a nuestra meta 2035, donde intersectar el 2035 con la trayectoria hacia el cero neto. No obstante, hicimos todo un trabajo de construir un catálogo de medidas de mitigación para ver cuál era todo ese universo de lo teóricamente posible y qué clasificación le dábamos a su viabilidad en términos tecnológicos, de capacidades y económicos. Y sí tenemos una clasificación muy sencilla a modo de semáforo, donde hay una importante cantidad de medidas con un potencial de mitigación alto, pero que están en rojo por el alto costo o por la baja disponibilidad tecnológica. Por ejemplo, hidrógeno verde, ¿no? Cosas que quizá ahorita no están disponibles, pero que sí teníamos que tener en la NDC para tener en el radar lo que tenemos que estar haciendo en esta administración si queremos que el hidrógeno verde sea viable en algún momento de la próxima administración. Entonces, con esta lógica es que lo incluimos, pero estamos poniendo en lo no condicionado todas las medidas que estaban en verde, amarillo y naranja. Y en rojo, aquellas en donde de manera mucho más concreta ahora podemos decir, estamos sujetos a la disponibilidad de financiamiento, tecnología y capacidades externas para poderlo cumplir. Y por eso tenemos estos dos rangos que ustedes ven en pantalla, con estas dos metas que básicamente quedaron aprobadas por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y con ello pudimos presentar la NDC. Y algo muy similar en materia de carbono negro, ustedes saben que México ha sido pues un pionero al tener una meta de carbono negro en su NDC y pues le hicimos el ajuste a la meta exactamente en los mismos términos que hicimos con gases de efecto invernadero, ¿no? En lugar de un porcentaje de reducción, ahora son metas absolutas, también presentadas en rangos, también presentadas en términos condicionados y no condicionados. Eso es el componente de mitigación, a reserva de que cualquier consulta que tengan o comentario que quieran hacer será muy bienvenido, pero me voy a intentar ir más rápido. En adaptación, ya traíamos de nuestra NDC2 5 ejes de trabajo, la verdad, bastante bien desarrollados y con líneas de acción. Impactos en la población y el territorio, los sistemas productivos resilientes con énfasis particular en seguridad alimentaria, toda la parte de adaptación basada en ecosistemas, un eje específicamente en materia de gestión hídrica con enfoque climático y el eje de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible.
En todos estos casos, básicamente se trató de revisar lo que teníamos, ver cómo reforzarlo, qué le hacía falta y sobre todo cómo llevarlo a un mayor nivel de especificidad para poder hacerlo operativo. Ejemplo, infraestructura estratégica ya estaba en nuestra NDC 2, pero nunca se definió qué es infraestructura estratégica. Ahora al decir, bueno, pues es la de salud, la turística, la educativa, la de energía, etcétera, nos da pie para que luego todo eso se convierta en líneas de acción en el PEC para Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, ponerle nombre y apellido para ponerle responsable fue un poco la lógica de este componente y se agregó un sexto eje, que este sí es nuevo, sobre seguridad y cambio climático. Aquí muchos debates se abrieron respecto de, deberíamos hablar de seguridad pública, de seguridad nacional, una combinación de ambos, existe el concepto de seguridad climática, sí o no, aplica a México, en fin, más allá de las definiciones y la semántica, importante que estamos visibilizando que hay un impacto en materia de seguridad del cambio climático y que tenemos que de manera oportuna identificar y prevenir conflictos socioambientales. Entonces, esto está mejor explicado un poco más adelante. Bueno, estos son los 8 sectores de nuestro componente de mitigación que ustedes conocen y que con todo gusto podemos ahondar en cualquiera de las medidas y líneas de acción que ustedes deseen, porque esto además, no entré ahorita en detalle, pero lo mencionaba el doctor Samaniego, pues hubo todo un proceso para la construcción de la NDC que fue pues un proceso participativo realmente sin precedentes, por lo menos para esta oficina y donde participaron muy activamente muchísimos actores y donde la propia industria, por ejemplo, estuvo muy directamente involucrada en el desarrollo de las líneas de acción. Entonces, pues mucho que discutir sobre estas líneas que están aquí. Lo que les decía del componente de adaptación, nuestros 5 ejes que ya teníamos, más el sexto en materia de seguridad, y aquí importante mencionar, pues esta es la base, la estructura para lo que será nuestra primera política nacional de adaptación, que ya está en proceso de construcción. Recibimos un apoyo del GCF, del Fondo Verde del Clima, un proyecto Readiness que está liderando mi colega Celia Piguerón en el INEC y con el cual estaremos construyendo nuestra primera NAP, que ya hemos nombrado formalmente en México como Adapta MX. Entonces, Adapta MX va a tener exactamente esta estructura, pero va a llegar a completamente otro nivel de detalle. Incluso en el readiness está contemplado que el entregable final sea no solo la propia NAP, sino una cartera de proyectos priorizada, bancable, estructurada, que nos permita llegar a la implementación. Y a partir de aquí ya empiezo a hablar de cosas completamente nuevas en la NDC que anteriormente no teníamos. La primera es el tercer componente sustantivo de la NDC, que es pérdidas y daños. Aquí, pues tampoco quiero asumir que todo el mundo lo sabemos, pero no quiero darles explicaciones a la gente más experta sobre cómo funciona esto, pero bueno, quienes han seguido las negociaciones saben que prácticamente desde la adopción de la convención en el 92, sobre todo AOSIS, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, ha estado impulsando este tema, pidiendo que se reconozca que a pesar de nuestros mejores esfuerzos en adaptación y en mitigación, ya hay impactos y con el forzamiento radiativo que ya tenemos, seguirá habiendo impactos que no podremos evitar. Y que ahí hay lo que, ¿no? En la agenda de los límites de la adaptación es donde entramos a pérdidas y daños y que no nada más merecían o requerían un reconocimiento propio, sino una fuente de financiamiento propio. La gran pelea de separar adaptación de pérdidas y daños viene de ahí históricamente y pues ha rendido frutos porque ahora en el marco de la arquitectura, el régimen climático internacional, pues no solo ya tenemos el mecanismo de Varsovia en materia de pérdidas y daños, que ese es desde 2013, sino que ahora tenemos a la Red de Santiago, que ofrece asistencia técnica en materia de prevención y atención a pérdidas y daños, y recientemente adoptado y capitalizado en una primera ronda el Fondo de Pérdidas y Daños, al cual, por cierto, México está ya desde la Semarnat, estamos trabajando en preparar una propuesta. No somos el país más competitivo porque es un fondo que para empezar 50% está etiquetado para países menos adelantados, pero creemos que podemos presentar un proyecto muy sólido y ser de los primeros países en recibir recursos del Fondo de Pérdidas y Daños. ¿Qué hay en pérdidas y daños en términos concretos? El eje A está muy enfocado a cómo respondemos ante emergencias y desastres, sobre todo ya desde un punto de vista
de coordinación en materia de protección civil y de acción humanitaria, ¿no? Cómo evitamos que sucedan tragedias, porque al final, y digo, el tema de desastres también fue una pelea interna aquí, lo mencionábamos con las y los colegas del CENAPRED, que bueno, que no hay nada natural en un desastre. El evento meteorológico, hidrometeorológico extremo puede ser una cosa, pero que sea desastre está normado por nuestra capacidad de resiliencia y por sistemas sociales, y ello, bueno, de todas maneras nos pidieron que le llamáramos desastres porque la relación con la agenda de reducción de riesgo de desastres, pero a eso se refiere todo lo que hay aquí en este componente, perdón, en este eje A del componente de pérdidas y daños. En segundo lugar, transferencia y retención del riesgo. Esto muy al inicio de nuestra llegada a Semarnat lo comentaba con el doctor Samaniego, y al final no es otra cosa que cómo hacemos una mejor distribución del riesgo de tal manera que las personas más vulnerables no acaben siendo, para variar, los que desproporcionadamente cargan con los costos del cambio climático. Y entonces aquí estamos hablando, sí, de fondos de contingencia y este tipo de mecanismos, pero también de seguros, ¿no? Tema de aseguramiento es crucial en transferencia y retención de riesgo, sobre todo el diseño de seguros paramétricos, seguros catastróficos pues que puedan ser de oportuna y fácil detonación. El tercer eje que tenemos aquí es el de reconstrucción con enfoque de prevención y resiliencia, el famoso Build Back Better en inglés, ¿no? Cómo nos aseguramos que en las labores de reconstrucción se integren de manera muy deliberada cuestiones o criterios de resiliencia climática. El eje D es el de la migración, o más bien desplazamiento humano vinculado a los impactos del cambio climático. Este es todo un tema también muy complejo, muy controvertido, pero ante la realidad que ya tenemos en el país, donde no nada más ya tuvimos el caso que fue, pues evidentemente el más sonado, el del bosque en Tabasco, sino que viendo ahorita las imágenes satelitales, y ya hay un grupo de trabajo que convocó el Estado, del gobierno del Estado de Tabasco, para ver cómo está avanzando la línea de costa. Podríamos tener 20 comunidades más como la del bosque, no en 30 años, en 20, en 10. ¿Qué estamos haciendo para atender esto? Es parte de este eje, entre otros, pues evidentemente en la medida de lo posible facilitar un desplazamiento ordenado y seguro, permitir con acciones de adaptación que las personas que desean permanecer permanezcan, pero sí, inevitablemente, empezar a desarrollar una estrategia de reubicación planificada para que esta reacción, pues más bien que justo no sean reactivas las respuestas del gobierno, sino que sean preventivas y en estricto apego a derechos humanos en un tema tan profundamente sensible. Y por último, el tema de pérdidas económicas y no económicas, que en esencia responde a una parte de la agenda internacional que es la de Non-Economic Loss and Damage. Es reconocer que hay pérdidas y daños que son auténticamente inconmensurables, ¿no? Donde más allá de que a una vida humana se le pueda poner el dato de vida estadística, valor de la vida estadística, pues hay mucho que se pierde cuando se pierden vidas humanas, cuando se pierden especies, cuando se pierden idiomas, lenguas, tradiciones, entre otras muchas cosas, y que creemos que es importante pues visibilizar para poder prevenir y atender. Los últimos dos componentes nuevos que incorporamos a la NDC ya no son como llamamos a los primeros tres sustantivos, sino más bien de las bases y condiciones mínimas que se requieren para poder implementar. Por primera vez tenemos un componente de medios de implementación que pretende ser el cómo a todos los qués que nos plantean mitigación, adaptación y pérdidas y daños, y donde no nada más estamos entendiendo medios de implementación en digamos que su definición más tradicional de financiamiento, de creación de capacidades y transferencia de tecnología, por supuesto son parte crucial, pero también creemos que se tienen que incorporar, por una parte, toda la cuestión de la armonización normativa y de coordinación institucional. Mandamos a hacer una consultoría muy amplia de revisión de todo el marco normativo que tiene que reformarse no nada más para facilitar la implementación de la NDC, para dejar de ser una barrera a la implementación de la NDC. Y donde salieron muchísimas leyes que tienen que ser reformadas de alguna manera u otra, pero también normas oficiales mexicanas y otros instrumentos regulatorios que requieren una armonización si hemos de implementar a cabalidad la NDC. Por supuesto que la gobernanza de nuestros mecanismos de coordinación tiene que ser reforzado. Esto surgió una y otra vez en los múltiples talleres que hicimos para la construcción colectiva de la NDC, y es parte de nuestra tarea
muy importante de este año. Está también la parte de modelos de información abierta. Sabemos que tenemos una gran asignatura pendiente en materia de monitoreo. Estamos ya construyendo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con un proyecto GEF, lo que llamamos el CIAT-NDC, el Sistema de Información de la Agenda de Transparencia para la NDC, que a su vez se va a alimentar del CIAT-PEC y del CIAT subnacional para tener un solo sistema integrado de información del cual, por supuesto, haya una sección de acceso abierto para el público, pero que también tenga interoperabilidad con otros sistemas de información que manejamos en el sector ambiental y que son relevantes, como por ejemplo el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que están en proceso de actualización y fortalecimiento. Y por último, toda una sección también nueva en materia de acciones subnacionales. Fue muy positivamente sorprendente ver el nivel de involucramiento y de interés de los gobiernos estatales en todo este proceso. Y pues fue a petición de dichos gobiernos que creamos esta sección para reconocer que hay toda una parte del trabajo que, si bien nuestra estimación es que alrededor de 80% de la NDC son atribuciones federales y por tanto la clave de su implementación es hacer un buen PEC, un buen programa especial de cambio climático 2026-2030, hay una buena parte de las atribuciones que traen los gobiernos subnacionales en materia de protección civil, en materia de transporte, en materia de residuos, pues que no podemos dejar de lado y por ello les hemos incorporado aquí. Por último, los temas transversales nos pareció relevante y de hecho también fue un debate al momento de la construcción de la NDC, pensar estos temas tienen que, para que realmente sean transversales, tienen que estar insertos dentro de los componentes sustantivos o tiene que ser un componente en sí mismo. La respuesta a la que llegamos fue ambas. Si ustedes van a los componentes sustantivos, van a ver que al final de cada uno de ellos hay un cuadrito donde se hace referencia a temas transversales que son específicos a mitigación, adaptación o pérdidas y daños, y donde hay medidas que hemos adoptado para tener este encuadre con el objetivo de que los temas transversales no se conviertan exclusivamente en una parte de la narrativa, sino verdaderamente en una orientación práctica para la implementación. ¿Cuáles son estos temas transversales? La perspectiva de género interseccional, el enfoque de derechos humanos, la transición justa de la fuerza laboral, la equidad intergeneracional y también hicimos toda una sección donde de manera específica hablamos de la protección y atención a poblaciones prioritarias, ¿no? Poblaciones prioritarias no nada más por ser altamente vulnerables, sino también por tener pues un rol que genuinamente creemos importante en la implementación. Por supuesto, hablamos de las mujeres en toda su diversidad, pero también de grupos etarios, personas adultas mayores, infancias y juventudes, también de personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, una cosa que también fue bastante innovadora de nuestra NDC y que muchas colectivas de la comunidad pues nos han reconocido y agradecido. Y la clave de todo ello es pues que no se quede justo en papel, que se lleve a la implementación. Por eso estamos también por presentar ya el día 6 de marzo, van a recibir su debida invitación aquí en Semarnat, la secretaria Bárcena, junto con Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Relaciones Exteriores, estará presentando el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y donde hemos intentado llevar al mayor nivel de especificidad todas las líneas a nivel de cada uno de los sectores y componentes, ¿no? Con la intención, de nuevo, de que esto realmente se lleve a la práctica y donde no nada más hablemos de políticas responsivas al género, sino que digamos expresamente, bueno, estas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con ecotecnias en los hogares, tienen que ser con un componente donde la prioridad para la instalación y capacitación en mantenimiento de los equipos sea con mujeres madres de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es o cabeza, jefas de familia. Entonces, esta es la mirada. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero sí queríamos que quedara claro como declaración que este es un tema que para esta Secretaría tiene el mismo nivel de importancia que nuestro cumplimiento en términos de mitigación. Por último, y esta sí es la última lámina, y ahí no sé, doctor Samaniego, si quieras
compartir algunos detalles sobre tu visión, pero bueno, evidentemente ahora vamos hacia la implementación. Nuestro horizonte es 2035. Como les decía, tenemos este año pendiente la elaboración, consulta y publicación de la Política Nacional de Adaptación, AdaptaMX. Estamos trabajando desde el año pasado en una propuesta de reforma integral a la Ley General de Cambio Climático, porque es la base de esta armonización normativa de la cual les hablaba hace un momento. El desarrollo de la famosísima plataforma País, que no es otra cosa que una cartera de proyectos, pero que se tiene que estructurar un pipeline muy claro, como decía también, bancable, bien estructurado y claramente priorizado de proyectos que pues serán finalmente la cartera de inversiones para la implementación de la NDC. Aquí pues tenemos además el gran reto, como decía hace un momento, de que si bien en mitigación, en muchos casos, el negocio ya existe, hacia allá se están moviendo los mercados y nuestro papel es más bien de crear los incentivos, crear las condiciones para que los flujos financieros vayan hacia donde queremos, donde el papel de gobierno es también de reducir el riesgo a ciertas inversiones de aportar capital semilla en algunos casos para incentivar ciertos tipos de inversiones y también, hay que decirlo, desincentivar aquello que tenemos que dejar de premiar, ¿no? Para obligar a una internalización de las externalidades de las industrias productivas. Entonces, esto es un trabajo muy, muy fuerte que traemos este año de la mano con la Secretaría de Hacienda, y en donde serán muy bienvenidas y bienvenidos a participar. Por supuesto, la socialización, la armonización de los instrumentos con la NDC, incluyendo los programas estatales y municipales de cambio climático, la elaboración del PEC 2026-2030, que solicitamos una extensión a la Secretaría de Hacienda y tenemos hasta mediados de este año para entregar y las hojas de rutas sectoriales y territoriales que nos lleven pues ya propiamente a una implementación. Enrique, por favor. Muchas gracias, Luis, y buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las dos exposiciones. Y yo quiero hacer primero un comentario sobre la magnífica exposición de Isabel y luego otro sobre la también muy buena exposición de Andrea. Y la primera, bueno, muchas gracias, Isabel. Fue, creo que muy acertado y muy pertinente, muy oportuno que hayas ubicado el tema en el marco de lo que está ocurriendo con la crisis del sistema multilateral, con las tensiones que están ocurriendo alrededor del tema de transición climática en particular, y a la manera en la que, creo que lo resumiste muy bien, se está dirimiendo una disputa global alrededor de la industria, de la energía renovable de los minerales y de muchos otros temas clave en la transición climática. Y como creo que lo dijiste bien, todo eso crea un entorno muy poco propicio para lo que tiene que hacer México. Y que además está ocurriendo en muchos otros temas, ¿no? Recordemos que el año pasado hubo un boicot al acuerdo que se estaba negociando para plásticos. Hubo un boicot ridículo al resumen para tomadores de decisiones del G7 del PENUMA, que no aceptaron firmarlo Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, y que por tanto no se aprobó. Y otras manifestaciones que son un atentado a la cordura y civilidad global, en particular el lamentable discurso de Trump en Naciones Unidas, donde arremetió contra, pero creo que aquí hay un punto muy importante de la intervención de Isabel, que es que en ese entorno las estrategias de cambio climático no son menos pertinentes, pero que requieren otra forma de aplicación. En realidad en lo que estamos ahora es un cierre de todo un arco de oportunidad que se abrió durante años y donde ya en los países que quieran ir adelante con una agenda como la que nos ha resumido bien Andrea, tienen que basar más el esfuerzo en sus propios potenciales. O sea, ya pasaron esos años donde el gobierno de Estados Unidos y su representante presionaban para que el gobierno mexicano llevara una propuesta, como se dio en la COP de Egipto, donde el embajador especial de cambio climático del gobierno de Biden
tenía agarrado de la oreja al canciller mexicano para que no se le escapara. Ahora es al contrario, ¿no? Al contrario, lo que se va a estar combatiendo desde Estados Unidos y sus aliados es una postura de promoción de la transición. Y todo eso a lo que debe llamar es a fortalecer la capacidad mexicana para hacerlo. Pero la dependencia en gas, las dificultades de inversión en renovables, las dificultades del financiamiento directo para esto por parte del presupuesto, entre otros aspectos, son un gran reto para la implementación de lo que hemos escuchado. Gracias por su exposición y gracias a Natura por seguirnos en ordenamiento de los mecanismos de coordinación a nivel global que hoy están en crisis. Y en este contexto, pues habrá que esperar a ver qué pasa con la sucesión de Antonio Guterres y pues sobre todo cómo el rearreglo de los equilibrios regionales va a impactar a la propia Organización de las Naciones Unidas y si aquel llamado que se hizo, que fue en el 80 aniversario de la Carta, que convocó al Pacto para el Futuro y los compromisos, pues que están muy olvidados, por cierto, pues cómo se van a retomar y qué hacer. Pero trataremos de organizar algún evento que nos permita reflexionar al respecto, ¿no? No sé, sí, Isabel. Que no voy a... Sí, perdón, además. Sí, sí. Es que Isabel nos coloca un escenario, bueno, coincido con la reflexión que Enrique está en la presentación, muchísimo. Pero tú haces un cuestionamiento importante sobre la ambición y la posibilidad de lograrlo. Pero Sam nos dice ahorita, vamos bien en energía, estamos atorados en ganadería. Por aquí está ganadería. Yo creo que es una oportunidad que no podemos perder ahorita en Selva. Hay muchos temas que tenemos que seguir abordando. Todo el tema del multilateralismo y el colapso y el nuevo orden, etcétera, es algo que no podemos soltar de seguir reflexionando, porque si estamos a 25 años de nuestro nacimiento, estamos en un escenario muy distinto y este año tiene que ser de mucha reflexión. Pero tener ahorita la posibilidad de estar aquí con el planteamiento de Isabel a José Luis Sochi, en esta que no parecería ser la misma visión, o a lo mejor sí, pero con los matices. Entonces sí me gustaría que, por eso te interrumpí, perdón, Isabel, y creo que eso es algo que en el ratito que tenemos, a lo mejor podemos dejarlo hasta las 7, hacemos la asamblea más rápida, que sí pudiéramos escuchar de ellos. ¿Alguna Isabel? Si me permite, bueno, a mí lo que me gustaría enfatizar es que México está en una crisis energética. O sea, digamos, quizá no lo enfaticé suficientemente y nuevamente, como les decía, yo no estoy en contra de la ambición climática, se necesita toda esta planeación, todas estas reglas, esta estructura, pero la planeación no es ejecución. Y a lo que yo me referí son a las restricciones geopolíticas reales que tiene México. O sea, la presidenta dijo no, que pues estamos dependientes del gas y que pues ahora aunque sea fracking, pero ¿por qué? Porque el precio del Henry Hub del gas, o sea, con una nevada en Texas, pues aumenta el precio, pero lo más seguro, como hemos visto los precios que han ido cayendo, es que van a subir. Eso te lo dice Rystad y te lo dice cualquier analista de energía en el lugar. México en 2 años puede estar en una verdadera crisis energética. Obviamente, yo veo con muy buenos ojos que la presidenta esté diciendo, sí, se tiene que invertir en energías renovables, o sea, sí tenemos que hacer algo con la seguridad energética de México, porque hay que ver la situación de Pemex, y no me dejarán mentir, bueno, pues ese es el gran problema que tenemos, o sea, le apostamos a Pemex, sí es cierto que con la refinería Dos Bocas, bueno,
va a aumentar la capacidad de refinación de México del petróleo pesado, ¿verdad? Pero ahora tenemos el problema de Venezuela, porque la estrategia de Estados Unidos es, pues, si logran extraer recursos de Venezuela y mejorar la producción ahí, ¿con quién creen que va a competir? Con México. O sea, obviamente, y lo que los Estados Unidos que quiere, pues, es obviamente aumentar los precios del petróleo, pero entre más oferta tengan, pues obviamente los precios del petróleo no se sostienen y piensa OPEC, en fin. Entonces, yo, o sea, sí creo que esta coyuntura es complicada para mí, porque es muy desafortunada y lo vimos en las discusiones de la energética, que muy probablemente la presidenta Sheinbaum y el grupo que la apoya está muy a favor de que sí pudiera haber una participación del sector privado, ¿no? Pero las reglas hoy de la reforma energética es que la CFE tiene que mantener el 54%. Y eso es un desincentivo, y tú lo haces muy bien. El tema de gobernanza, las empresas dicen, ¿cómo? Yo invierto todo, asumo los riesgos y luego tú te puedes quedar con los proyectos. Obviamente, a pesar de los 51 proyectos que ya se anunciaron, a pesar de las inversiones en las redes de transmisión, pues obviamente sí estamos en una coyuntura muy crítica, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando digo, México tiene dificultades. Estoy segura que la CERNER les ha mostrado una muy buena voluntad para decir, hacemos las reglas y hacemos todo lo que se puede, pero la restricción legal es clara. Y eso súmele la reforma judicial. Y vean el TEMEC. El sector energético va a ser uno de los temas centrales de la renegociación del TEMEC. O sea, eso lo puedo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a pesar de eso, dice, no, yo quiero que me des apertura al mercado. ¿Y cómo que hiciste la centralización? O sea, quitaste todas las instituciones descentralizadas de toma de decisiones. Pues que no, eso no lo puedes hacer, va contra las reglas del TEMEC. Sí va a ser un tema de contención que, bueno, pues yo creo que difícilmente se puede resolver. Por otro lado, decía José Luis, en electromovilidad no avanzamos, por supuesto que no vamos a avanzar, porque el sector dominante es un sector en la producción de vehículos en México, que es bastante significativa, pues quieren extender sus ganancias en su tecnología obsoleta. Tan sencillo como eso, quieren competir con los chinos, pero ganando tiempo, digamos. Entonces, claro que se van a resistir al tema de la electromovilidad. Esas son las restricciones reales que veo. Y geopolíticamente hablando, pues las soluciones como lo está haciendo Chile, Argentina, Brasil, tecnología china, ellos no tienen ninguna restricción. México y por hoy además, pues que tenemos el 22% de energías renovables, o sea, en Brasil tiene 62%, el promedio en América Latina es ese. Entonces estamos rezagados incluso en ese sector, porque México no la apostó y la apostó pues fue a las hidráulicas. Y el tema, como les decía antes, no es solamente que no lo podamos hacer, yo digo en 15, 20 años. Si México se pone las pilas lo va a hacer, pero que llegamos tarde y que no podemos acelerar porque es esa restricción de no movilizar las inversiones, pues yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? Ese sería mi comentario. Pues muchísimas gracias, Andrea, Isabel, José Luis. Yo creo que fue una rica sesión, ¿no? En donde temas que teníamos todavía frescos, pero sin el detalle, logramos tener una perspectiva mucho más profunda de lo que está hoy en disputa en el tema de cambio climático, los compromisos globales y los compromisos nacionales. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Creo que son temas bastante amplios que merecen reflexiones más profundas. No se pueden abordar en media hora, ahora, en fin. Y yo nada más quisiera terminar diciendo que me sorprende hasta qué punto en América del Norte y las redes que hay en torno a el andamiaje muy incipiente que se creó institucional en América del Norte, en particular la decisión de Estados Unidos, de Trump, de acabar con la CCA, pues no he visto ninguna respuesta por parte de organizaciones
en torno a esta agenda. O sea, sí me sorprende. O sea, yo quisiera decir que entiendo, o sea, las dificultades que hay, pero sí me sorprende hasta qué punto, o sea, hemos ignorado como organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de seguir una vía alterna, como propuso Mark Carney en el discurso famosísimo de Davos. Son los potencias medias. México brilla por su ausencia, o sea, entendiendo todas las restricciones políticas. México brilla por su ausencia en unas discusiones que son estratégicas y fundamentales para el futuro del país. O sea, estoy muy, digamos, de acuerdo con los valores de la NDC, pero en los ejes de implementación, pues, de verdad México sí hay que poner serio. O sea, por ejemplo, ya dejarnos esa cosa del litio ridículo. Francamente, se lo digo porque yo pregunté con expertos geólogos de la Universidad de California, México, ¿qué potencial tiene? Me dicen, ninguno. O sea, a menos de que hubiera una revolución tecnológica tipo fracking, México no tiene capacidad de esas reservas que tiene de litio, extraerlas. Pero, por ejemplo, México podría estar posicionándose en el tema de cobre. Pues ni se menciona. O sea, México pudiera estar trabajando en el tema de cobre, pudiera estar trabajando en el grafito. Tenemos reservas, no las extraemos. O sea, para que veas, para que veas al grado al cual estamos así. O sea, obviamente entendiendo que los últimos años en México, todas esas reformas, o sea, pues obviamente fue una convulsión, o sea, en términos de las capacidades del Estado para operar, ¿no? Entonces a mí, o sea, ustedes como ambientalistas, como sector de las ONGs, o sea, creo que sí también amerita una revisión sobre temas de ganadería, temas de biodiversidad, toda la agenda que se desarrolló en América del Norte a través de la CCA. Entonces, nadie está diciendo nada de los mismos, o sea, la gente de la IPA, porque yo entiendo, o sea, ni siquiera les agarró por sorpresa, ni siquiera saben qué hacer, y yo sí creo que a lo mejor en el margen, como decías tú, Julia, o sea, en temas de agrovoltaica, en temas de agricultura, que el eje agua, agricultura, Estados Unidos, que está haciendo Estados Unidos con el tema del agua, por favor, y aquí no reaccionamos. O sea, ¿cómo que de repente ya, o sea, pues sí les vamos a dar el agua porque pues es lo que piden y la negociación del tema está por medio, pero no hay ninguna resistencia por parte de la sociedad ni de la sociedad civil en los tres países. Bueno, nada más quería dejar esta reflexión, digamos, que no tiene que ver con la transición ecológica en sí, pero sí me sorprende a qué punto pues, hay silencio. Temas como el agua que antes, o sea, hubieran despertado a muchos sectores de la sociedad, sobre todo la sociedad civil, en torno a las implicaciones. Gracias, Andrea, quedas liberada. Muchas gracias a todas, todos. Gracias, doctor. Buenas noches.